¿Todos a bordo? Atención pasajeros, siguiente estación, La Inspiración. Siéntate, relájate y disfruta del viaje. Cruce de vías. Un encuentro de experiencias. Los encuentros espontáneos son los mejores. ¿Y qué crees? Un personaje acaba de abordar historias impresionantes que nos incitan a hacer lo imposible. ¿Algún asiento disponible? El placer de conocer. No tengo nombre. Las mujeres de mi clase nunca tienen nombre. Eso sí, tengo muchos sobrenombres con los que los demás me llaman, todos despreciativos. La última vez que alguien me llamó por mi nombre fue mi madre, cuando yo era muy niña, antes de que muriera lapidada, pues mi padre la acusó de adulterio. Es la ley. Apenas comenzaba a ser mujer cuando un pariente me violó. Desde entonces aprendí a defenderme de los hombres y a odiarlos. Me despreciaba y los despreciaba. Los poetas le cantan al amor. ¿Acaso mujeres como yo pueden creer en el amor? El amor es imposible. En este horrible mundo solo existe la ley del más fuerte, el odio y la injusticia. ¿Cómo pueden hablar del amor si nunca han sufrido las vejaciones que he tenido? Solo existe lo que tocamos y sentimos, la carne. No sé por qué tuve que nacer mujer. Muy pronto aprendí los placeres de la carne, al principio con cierta repugnancia y con algo de sentimiento de culpa. Poco a poco fui asesinando todo escrúpulo y me gustó. Los hombres me usaban y yo los usaba a ellos. Desde entonces han pasado varios años y voy envejeciendo prematuramente. Vivo en las afueras del pueblo, pero todos conocen muy bien mi casa. No tengo ninguna amiga y la gente me desprecia. Soy la pecadora del pueblo. Creo que Dios me olvidó hace mucho.
Sin embargo, yo no lo he olvidado. Alguna vez quise rehacer mi vida, pero dijeron que debía hacer penitencias muy duras el resto de mi vida y tenía que entregar una fortuna en limosnas a los sacerdotes para tener la esperanza de que alguna vez Dios me llegara a perdonar. La salvación había que comprarla. Imposible. Qué difícil es tener acceso a Dios. Nuestras escrituras afirman que únicamente los buenos, los que cumplen la ley, los puros, son a los que Dios concede sus favores. Pero los más odiosos son ellos, los reprimidos, que se creen muy puros. Me consta que son unos hipócritas que se pavonean por las calles con sus grandes vestiduras. Y todo lo hacen para ser vistos y alabados por la gente. Quizá cumplen la ley externamente, pero no aman. He visto en ellos miradas llenas de lascivia, momentos antes de que me llenen de insultos. Probablemente mi gran anhelo ha sido buscar siempre el amor. Dios sabe que lo único que he deseado durante toda mi vida es que alguien me ame. Hoy le pedí a Dios que tenga misericordia de mí. Es cierto que varias veces me he enamorado y temporalmente he sido correspondida por algún hombre que me prometía fidelidad y que me sacaría de este infierno en el que vivo. Pero muy pronto venía el desengaño y de nuevo la soledad. Desde muy niña he tratado de mostrar con muchos gestos amor. Nunca he sido aceptada. Los demás lo único que desean es placer. Entonces fui aprendiendo a darles lo que exigían de mí, el cuerpo, y recibir lo único que saben dar, desprecio. Nadie imagina la soledad en la que vivimos las prostitutas. Me escabullí furtivamente a escuchar al nuevo profeta que apareció por el pueblo. Se llama Jesús. Nos habló desde una colina y éramos muchísimos los que lo escuchábamos llenos de admiración. Mientras se hacía el silencio a su alrededor, platicaba con unos jóvenes que se le acercaron. Se reía con ellos y en ese momento vi sus ojos, o más bien, él me miró, como nadie jamás lo había hecho. Me cubrí el rostro llena de temor. No soy digna de que un hombre tan santo me toque con su mirada. Y comenzó a hablar. Me conmovió su voz, clara y fascinante. Me parecía que todo lo que decía, lo decía por mí, como si adivinara mis pensamientos. Nos habló del sufrimiento y de la injusticia. Nos dijo que Dios no quiere que suframos, que escuchemos nuestros corazones y busquemos allí lo mejor de cada uno, que nuestro anhelo de felicidad será saciado por el amor de Dios. Me conmovió especialmente una parábola que nos narró, la historia de un pastor que tenía 100 ovejas y había perdido una. Abandonó a las 99 en el desierto para ir a buscar a la descarriada. No descansaría hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría. Muchos fariseos y maestros de la ley comenzaron a murmurar. Entonces Jesús añadió: les aseguro que en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Yo me sentí esa oveja. Mi emoción impidió que pudiera seguir escuchándolo. Lloraba de felicidad. Desde aquella mañana ya no recibo hombres en mi casa. Me siento muy inquieta, con esa inquietud que se llama Jesús. Estas últimas semanas han sido las más felices de mi vida. No pierdo la oportunidad de ir a escuchar a Jesús. A veces se va a otros pueblos y ahí estoy yo, entre las últimas filas, atenta a sus palabras. Nos habla de un papá maravilloso, que es nuestro verdadero Dios. Un Dios que, más que juez, es amor misericordioso. Yo, que soy tan ignorante y que ni siquiera sé leer ni escribir, entiendo muy bien las enseñanzas de Jesús, pero me parece que los más sabios se quedan muy confundidos. Conocí a algunos de sus discípulos. Uno de ellos, llamado Leví, me confesó que también él había sido muy pecador. Esto me animó para acercarme a Jesús en alguna ocasión. Le mandé con sus discípulos algo de fruta. Espero que no se ofenda. Le quisiera demostrar mucho mi cariño, pues me siento perdonada.
Creo que la mejor manera de experimentar la misericordia de Dios es tener con uno mismo misericordia. Las risas de los niños y los gritos de los vecinos anunciaban que Jesús había llegado de nuevo al pueblo. Cuando Jesús está con nosotros, siempre hay fiesta. Y yo corría a prudente distancia a ver a Jesús. De pronto se hizo silencio. Simón el fariseo llegó hasta Jesús y le dijo que lo invitaba a comer a su casa. En su mirada había un gesto de burla, pero Jesús aceptó. Era mi oportunidad. Corrí a mi casa a buscar mi mejor perfume que guardaba en un frasco de alabastro. Todavía no lo había usado. Me uní a los curiosos junto a la puerta de Simón. Yo me mantenía muy cubierta y nadie me reconoció. Cuando Jesús llegó, nadie salió a recibirlo. Esperó a que le lavaran sus pies, como es nuestra costumbre, y nadie lo hizo. Solo se escucharon algunas risas de los fariseos. Sin embargo, Jesús no perdió su compostura y se dirigió a saludar a Simón para recibir la paz y ser ungido con aceite en la cabeza. Pero éste le dio la espalda y le ordenó que se colocara en uno de los últimos sitios de su mesa. Yo estaba indignada. Sin embargo, Jesús, como si no lo hubieran insultado de esa manera, se dirigió al lugar al que le habían asignado. Nunca he visto tanta paz en un rostro. Mi furia por lo que le había hecho Simón se convirtió en ternura hacia Jesús, y mi ternura en amor audaz. No esperé más y me lancé hacia los pies de Jesús. Solté el llanto, mis lágrimas corrían por mis mejillas hasta caer a los pies de Jesús. Lloré y lloré como jamás lo había hecho. Eran lágrimas de amor, contenido durante toda mi vida. Solo sabía una cosa, que amaba a Jesús y que Él aceptaba mis gestos de amor. Caí en la cuenta que sus pies, sucios por la tierra del camino, estaban humedecidos por mis lágrimas. Entonces me quité el velo que cubría mi rostro y solté mi cabellera para enjugarlos. En ese momento varias exclamaciones se escucharon. Todos me habían reconocido y estaban escandalizados por lo que estaba haciendo. A mí no me importó, y con delicadeza tomé cada uno de sus pies y los cubrí en besos. La gente empezó a insultarme. Entonces aumentó mi valor, pues sentía que Jesús como un niño se dejaba hacer. Rompí el frasco de alabastro y derramé todo el perfume en sus pies. Mis lágrimas ahora eran delicado perfume de amor. Todos estaban muy escandalizados y yo esperaba que me fueran a golpear y a correr de ahí, pero me sentía muy tranquila. Simón, tengo que decirte algo. La voz de Jesús rompió la tensión del momento. El fariseo, con cierto recelo, contestó: Di, maestro. Y Jesús continuó: Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 10 veces más que el otro. Pero como no tenían para pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Quién de ellos lo amará más? Simón no tuvo más remedio que responder: Supongo que aquel que le perdonó más. En ese momento Jesús me miró. Su mirada me envolvió en una paz maravillosa. Alargó la mano y tocó mis cabellos. Luego trató de secar mis lágrimas, mientras me sonreía. Se dirigió nuevamente a Simón. ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ella ha humedecido mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso de la paz, pero ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con aceite mi cabeza, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Te aseguro que si ella da tales muestras de amor, es que le han sido perdonados sus muchos pecados. En cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco amor. En ese momento, no solo me sentí defendida, sino que recobré mi dignidad de mujer y mi pureza original. Experimenté un gran gozo como jamás lo había sentido. La felicidad de saber que alguien nos ama y nos acepta como somos. Jesús se me quedó mirando muy profundamente. Veía toda mi vida y mi pecado. Por extraño que parezca, no me sentía mal ni avergonzada. Y de nuevo sonrió y me dijo emocionado con gran ternura: Tus pecados te quedan perdonados. Escuché que varios murmuraban, pero a Jesús no le importó y me abrazó.
Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Solo Dios puede perdonar. Jesús sabía que yo sabía que Él ya me había perdonado. Sabía. Desde entonces, sé que la paz se llama Jesús. Unamos engranes y dejemos que las letras nos guíen hacia el conocimiento colectivo. Alimentemos nuestros sentidos y compartamos historias. Pongamos entonces Cerebros en Marcha. Pero muy buenos días, amigos y familia bonita de Valora Radio. Bienvenidos a su programa Cruce de Vías, a esta su estación Valora Radio. Y bueno, pues por supuesto, su servidora Jessica Lleros, con el honor y la alegría que siempre, cada martes en punto de las 9 de la mañana, me inunda. Los saludo y los abrazo hasta donde quiera que se encuentren. Como ya lo saben, bueno, pues este programa está hecho con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, pues justo el día de hoy estaremos hablando de esto que se llama misericordia. Estamos en tiempo de Cuaresma, este tiempo de reflexión y de oración para preparar la Pascua. Con ese motivo y con esa intención, cada uno de nuestros actos, cada uno de nuestros pasos en este caminar que se llama vida, en este peregrinar al que todos estamos invitados y llamados. Y bueno, pues justamente ese es el motivo por el cual el día de hoy estaremos hablando de la misericordia de Dios. Qué belleza, ¿no? Este fragmento de esta prostituta que se encuentra con Jesús, con esa mirada de Dios misericordiosa, enamorada, con toda la extensión de la palabra y no con este significado superficial que muchas veces le damos. Así es que quiero invitarte a quedarte conmigo, porque hoy tenemos que poner nuestros cerebros en marcha. Hoy es necesario y urgente que sepamos que todo pecado merece misericordia. ¿Por qué? Porque esta misericordia es justamente esa mirada hacia aquella miseria del corazón del humano. Pero esa mirada que no culpa, que no reclama, que no juzga, sino que es capaz, como los rayos X, es capaz de atravesar lo superficial para mirar la esencia y lo profundo. Justamente el día de hoy estaremos platicando acerca de cómo esta prostituta que se encuentra con Jesús tiene 10,000 lecciones que enseñarnos. Por difícil que esto parezca de creer, ¿no? Y bueno, pues justamente es por eso que te quiero invitar a que alces tu voz y me platiques, ¿qué opinas? ¿Será que todas las prostitutas se puedan salvar? ¿Será que todos sin excepción merecemos misericordia? ¿Hagamos lo que hagamos? ¿Será que Jesús, este Dios de amor, tiene misericordia con todos? Pero entonces, ¿dónde está? Pues ese libre albedrío y esa salvación que necesitamos procurar, ¿no? Que es personal, que no es general, de todos ya somos salvos, sino con nombre y apellido. Tú puedes ser salvo. Bueno, pues son muchas preguntas que creo que necesitamos ir respondiendo a la luz del Evangelio y a la luz del magisterio de la Iglesia, porque por ahí dicen algunas anécdotas que una santa, pues en una visión con Jesús le preguntaba, ¿no? Si Judas, quien lo traicionó y después se suicidó, estaba en el cielo. Y entonces, pues la respuesta resultaba ser, pues si yo te respondiera, te darías cuenta, mejor dicho, si yo te respondiera, la gente abusaría de mi misericordia. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Porque entonces ahí da algunas pautas, ¿no? Pero, ¿cómo conocer la misericordia de Dios sin abusar de ella? Esa es una pregunta clave que yo creo que todos necesitamos preguntarnos y sobre todo resolver a título personal en oración. Así es que quiero que hoy, que estamos justo ya, no en el placer de conocer, sino en Cerebros en Marcha, nos demos a la tarea de reflexionar dónde estamos parados, cuál es nuestra realidad, cuál es la realidad del mundo, específicamente ante los pecados sexuales. Existe algo que se llama moral sexual cristiana, moral sexual católica, ¿no? Porque somos cristianos católicos. Entonces,
Aquí, ante la moral sexual del catecismo de la Iglesia, es necesario que conozcamos, ¿no? Que ante una realidad que vivimos de promiscuidad, de libertinaje en cuanto a la sexualidad, en el que ya la premisa es, me cuesta más trabajo desnudar el corazón que desnudar el cuerpo, pues es necesario que entonces nos pongamos a reflexionar qué está pasando en el corazón, ¿no? Que está abriendo las puertas del cuerpo, pero que pocas veces llega a conectar realmente con la persona que tiene cerca. Y bueno, pues es necesario que partamos de ahí porque como católicos no podemos vivir juzgando y satanizando a las personas que cometen estos pecados sexuales. Es importante que sepamos que aunque los pecados sexuales suelen ser un poco más evidentes, porque pues una relación, un modo de actuar, fíjate, hace poquito estábamos platicando con un sacerdote aquí en Guadalajara, que pues nos abrió sus puertas como movimiento, ¿no? De matrimonios en Cristo, al cual mi esposo y yo pertenecemos. Es un grupo de matrimonios jóvenes de 0 a 10 años y bueno, pues hacemos nuestras reuniones frecuentemente y el sacerdote nos platicaba que existe una torre de departamentos cerca de su iglesia que pertenece a su comunidad y que bueno, pues eran 6 de la mañana y había muchos jóvenes todavía en fiesta en la azotea, o sea, en el roof garden de los departamentos, pero desnudos. O sea, en plena fiesta y pachanga, desnudos, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues es que definitivamente son retos que hoy en día estamos enfrentando como católicos, practicantes, que buscamos ser congruentes, que buscamos no solo creer en Dios, sino creerle a Dios, que nos habla de la castidad, por ejemplo. Son retos importantes. Mas no podemos juzgar que pues todos ellos están perdidos y condenados, porque no somos quien para hacerlo. Afortunadamente nos fue prestado el don de la fe para creer en Dios y creerle a Dios. Sin embargo, es importante que sepamos que aunque esos pecados son más evidentes, no hay una sola persona más allá de Jesús y la Virgen María que estén libres de pecado, de esta concupiscencia, esta tendencia a caer en pecado, ¿no? Como seres humanos que tenemos libre albedrío, que tenemos una voluntad, que tenemos esta oportunidad de elegir el bien o el mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que somos muy juzgones en apuntar a quien comete pecado sexual o a quien atenta contra la moral sexual católica, pero no vemos el propio pecado que puede llamarse soberbia, que puede llamarse egoísmo, que puede llamarse ira, que puede llamarse lujuria de otras formas. Hay una doble moral, ¿no? De aquí para afuera y de aquí para adentro. O sea, ahora sí que, mientras no me vean, adentro de mi recámara yo veo pornografía, pero nadie lo sabe. Aquí adentro de nuestra recámara, esposita, tú y yo sabemos qué pasa, nadie más lo sabe. Y entonces atentamos contra la dignidad que esta prostituta mencionaba en este texto que escuchamos y que si no lo escuchaste te invito a que al finalizar el programa lo vuelvas a escuchar desde el inicio. ¿Por qué? Porque aunque son más evidentes los pecados sexuales, no son los más graves o los más escandalizadores. Hay pecados que también atentan muy fuerte contra la dignidad de la persona. Ahí tenemos, por ejemplo, el aborto, ¿no? Que atenta contra la vida. Esa vida que comienza desde la concepción. Y bueno, pues tampoco se trata de juzgarlos a ellos, porque muy probablemente ahí está la ignorancia. Y en la ignorancia, lamentablemente, muchas personas se pierden. Ahí es donde entramos tú y yo, a ser esa voz de la verdad, que es Jesucristo. La verdad, el camino y la vida, ¿no? Así es que, ¿qué podemos decir acerca de esta moral sexual católica?
De entrada, bueno, pues su base parte del artículo 6, perdón, del mandamiento 6, ¿no? Este mandamiento que habla sobre los actos impuros. No cometerás adulterio, dice Éxodo 20:14. Deuteronomio 5:17 también lo menciona. No cometerás adulterio. Mateo 5 del 27 al 28 también. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así es que necesitamos conocer estas recomendaciones que Dios hace mediante los mandamientos, ¿no? Que son estas recomendaciones que tienes libertad de seguir o no seguir. Y que bueno, pues evidentemente en base a eso, tú irás construyendo tu casita en el cielo o pues quizás retrasando ese momento, ¿no? De tener listo ese espacio allá arriba para llegar a ocuparlo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ante este mandamiento, pues existen muchas formas de atentar, ¿no? Desde el pensamiento, desde este tema de no vivir la castidad, no solamente antes de casarte, porque tenemos el concepto de castidad como como esta capacidad que todos los seres humanos tenemos de controlar los propios impulsos y pasiones para esperar a casarnos y entonces poder intimar sexualmente con esta persona con la que nos casamos y comprometemos de por vida. Sin embargo, muchas de las veces, pues la vocación no es el matrimonio. Muchas de las veces, la vocación es el celibato. Estas personas que que consagran su vida a Dios, que deciden hacer nupcias, relacionarse con la comunidad, con la iglesia, ¿no? Como Jesús se casó con la iglesia, bueno, pues así los sacerdotes se casan con su comunidad, así las consagradas se casan con su comunidad y con Dios, por supuesto. Y bueno, pues entonces, ante ello, ¿qué podemos hacer? Darnos cuenta de que la castidad es un llamado para todos, incluso para quienes tienen la vocación al matrimonio y se casaron. Porque entonces es cuando se decide sí por amor o esperar por amor. En este momento no tenemos relaciones por amor. Y eso es vivir la castidad, ¿no? Eso es vivir esta vocación universal a la castidad que habla justamente de integrar las dimensiones de la persona. Te he platicado en programas anteriores y te invito a que sigas nuestro programa a través de @valora_radio y a través de @valora_cruce de vías, porque te he platicado que el ser humano es multidimensional. Tricotómico según los hebreos, que es cuerpo, alma y espíritu, y 6 dimensiones que también otros autores de antropología proponen, ¿no? Pero bueno, somos un todo, ¿no? Y entonces la castidad integra a la persona, porque justamente le hace saber que no solamente es cuerpo, que también es alma, es espíritu, o que también es afectividad, es intelecto, es esta parte social que sabe relacionarse de una manera adecuada en cada ocasión y con cada persona. Entonces, esta castidad es justamente el principio que nos lleva a vivir una moral sexual correcta, dignificante. Aquí quiero retomar algunas cosas porque creo que sirve bastante el darnos cuenta que esta prostituta, a través de la experiencia de Jesús, no a través de una cátedra, sino a través de la experiencia de Jesús, ese encuentro real con Jesús, se da cuenta de que Él le recobra su dignidad de mujer. Él le regresa la paz que ella había perdido. No sé si recuerdas, pero ella la había perdido a partir de esas experiencias lamentables que vivió, porque ella había sido violada de pequeña. Ella había visto morir a su madre a pedradas, lapidada. Imagínate el sufrimiento que llevaba dentro. Y entonces, pues era la manera en la que la vida le había presentado una alternativa de vivir, ¿no? La prostitución. Pero ante el encuentro con Jesús no pudo hacer más que darse cuenta de todo.
Y es ahí donde yo te quiero invitar a que también seamos conscientes de que es necesario nuestro encuentro personal con Jesús para mirar como Él mira, para ser capaces de ejercer esa mirada de misericordia con nosotros mismos ante las heridas que hemos vivido, ante el perdón que necesitamos otorgar a las personas que nos han lastimado y ante las heridas y los errores, la miseria del corazón de las personas que tenemos cerquita. Y esto habla de nuestros hijos, esto habla de nuestros padres, de nuestro esposo. ¿Por qué? Porque muchas veces somos buenísimos para decir en qué se equivocan aquellas personas que tenemos cerquita. Y dejamos de ver que también nuestros errores llevan a las personas alrededor a decepcionarse, ¿no? En ocasiones, a decir, ¿qué sentido tiene esforzarme? ¿Qué más da? ¿Qué tipos de pecados existen, por ejemplo, en este tema de la moral sexual cristiana? ¿Por qué? Porque pues uno piensa que solamente el adulterio cuando existe infidelidad en el matrimonio. O solamente, por ejemplo, cuando uno tiene relaciones antes de casarse, ¿no? O cuando uno, por ejemplo, pues comete esta situación de la masturbación o procura este tema de la pornografía, ¿no? Pero hay muchísimos actos que lamentablemente pues se consideran parte de esta inmoralidad sexual, ¿no? Esta moralidad que nos habla de un norte para decidir qué te conviene y qué no te conviene, porque aunque todo te es posible, no todo te es conveniente. Aunque te es posible elegir algunos sitios pornográficos y decir, bueno, pues no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? No te conviene porque sí te estás haciendo daño a ti, sin darte cuenta muy probablemente, pero sí te estás haciendo daño a ti, ¿no? Entonces, ante ello, es importante darnos cuenta de que estas ofensas empiezan desde la lujuria, este deseo o goce desordenado del placer venéreo, ¿no? Este placer sexual que está desordenado, que busca complacerme y darme placer a mí, separado de estas finalidades de mirar al otro, de conectar con el otro, por ejemplo, con tu esposa. Hay una enorme diferencia entre el estoy buscando llegar al clímax yo o estoy conectando contigo y demostrándote, manifestándote ese amor y esa entrega total y sin condiciones. Y esta es la premisa por la cual los anticonceptivos no entran. No es que la iglesia los prohíba porque ilusamente piensa que Dios nos va a dar para mantener todos los hijos que Él quiera mandarnos. Bueno, esa es una tergiversación, porque la confianza en la providencia existe. Existe esta posibilidad de confiar en la providencia de Dios. De confiar en que si Él está queriendo hacernos parte, bueno, pues puede ayudarnos a lograr y darnos la gracia para mantener y educar y formar a esta familia. Sin embargo, la premisa está en que existe esta donación total cuando no estoy preocupado de si quedo o no quedo embarazado, de cerrarme a la vida, de tener un coito interrumpido, ¿no? Esto que se llama onanismo, por cierto. Hay que buscar por ahí en la Biblia a Onán, este personaje que lamentablemente pues pierde la vida porque justamente estaba inmerso en este desorden de buscar el propio placer, ¿no? La masturbación como excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener este placer, bueno, pues también habla de este egoísmo, ¿no? De este solamente quiero ese placer para mí. No estoy buscando conectar con el otro. Simple y sencillamente tengo ganas de complacerme y muchas veces de cubrir vacíos que tengo, ¿no? Porque no soporto la soledad, porque no soporto aquello que hay dentro de mí. Para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de quienes pues caen en la masturbación, se tiene que tener en cuenta esta inmadurez afectiva, ¿no?
Muchas veces es tema de inmadurez afectiva, de darme cuenta de que estoy buscando darme placer porque no estoy siendo capaz de integrar mi persona, de donarme al que tengo cerca, de amarme a mí mismo para identificar, lo suficiente, para identificar qué me está haciendo falta, qué necesidad no satisfecha estoy teniendo como para tener que recurrir a ello. Que por cierto, humanamente hablando, a nivel neuronal, me está haciendo daño porque estoy creando caminos neuronales, ¿qué significa esto? Entre una neurona y otra, cuando repito comportamientos así como los hábitos o los vicios, se van creando caminitos que si recorro, logro obtener cierto placer o cierta recompensa. Pero a la hora de tener intimidad sexual, relaciones sexuales con mi esposo, si no recurro a esos mismos caminos, no recibo el mismo placer. Y ahí hay problemas. Problemas serios e importantes porque estamos hablando de que ya me dificulta conectar con la persona para poder buscar este amor mutuo, esta conexión, mirarte para ambos disfrutarlo, no buscar solo mi propio placer, ¿no? Imagínate, todo esto hay detrás de ello, ¿no? La fornicación como la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio, ¿no? Entonces esto es gravemente contrario a la dignidad de las personas y a la sexualidad humana porque es desorden. Al final no existe este compromiso, al final de nuevo, de fondo, hay no me comprometo porque no estoy seguro de querer estar contigo. Y entonces lo que estoy buscando es pasarla bien, es disfrutarlo. Sí, te amo. Oye, lo hago por amor. Pero verdaderamente estoy dispuesto a amarte con toda la extensión de la palabra, en las buenas y en las malas, con las cualidades y los defectos. ¿Por qué? Porque déjame decirte que este tema de, oye, ¿por qué no conviene a los jóvenes tener relaciones antes? Porque el propio acto sexual segrega sustancias a nivel cerebro que te impiden ver aquello que te disgusta en la persona, aquellas cosas que dices, no me gusta esto de ti. Y no se trata de que haya una persona, una media naranja, a la que no le tenga que decir, no me gusta esto de ti, que todo me agrade de ti. No, porque eso no existe. Pero sí hay que tener el criterio y la mente bien conectada al corazón para darnos cuenta de si esos defectos que tú tienes a largo plazo serán algo que yo pueda tolerar y sobrellevar, que yo pueda incluso sumar en tu vida para que eso lo pulas, lo trabajes, lo mejores. Y eso no pasa cuando ya existe, hay palabras durísimas que luego dan los jóvenes, cuando ya se empiezan estas relaciones sexuales antes del matrimonio y entonces no viste aquello que tenías que ver. Porque afortunadamente, ante los retos de un matrimonio, conectar sexualmente ayuda a decir, yo te amo a pesar de que hay cosas que no me gustan de ti o que tú haces, ¿no? Pero te amo por quien eres, no por lo que haces o dejas de hacer. Esa es otra de las funciones de las relaciones y está hecho tan perfectamente que justamente el cerebro, con su segregación de sustancias, te ayuda justamente a hacer ojos o mirada ciega a aquello que te podría decir, avienta la toalla y mándalo a volar. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando eso justamente sucede en el noviazgo? Podemos cometer graves errores, como estar con la persona que no era aquella a la que yo podía ser feliz y que me podía sumar a mi felicidad. Otra gran razón, papás, que no tiene que ver con qué es pecado o no es pecado, sino tiene que ver con la propia naturaleza y diseño del ser humano. No conviene, aunque sea posible, no te es conveniente, juega en tu contra, porque cuando llegan ya el momento de que estamos marido y mujer o que ya vivimos juntos y tenemos una familia, pues ya no se siente lo mismo y entonces empiezan también discusiones al respecto. La pornografía, dar a conocer estos actos sexuales reales o simulados, ojo, fuera de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada. Esta pornografía, que tanto daño hace
en el cerebro. Hay estudios científicos que demuestran el daño que provoca. La prostitución, que atenta contra la dignidad de la persona, que reduce ese valor inherente al existir de una persona. Y esta violación, este transgredir aquello que ella o él están dispuestos a hacer conmigo, porque yo lo quiero hacer y entonces forzo. Otra forma en la que estamos cayendo en inmoralidad cristiana, ¿no? En la que estamos cometiendo estos pecados. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos hacer una tregua con este diario vivir que definitivamente nos lleva a decir, no, es que las personas están perdidas, ¿no? Estas personas que se la pasan cada fin de semana, lo que tienen que hacer es eso, ¿no? Salir de antro, a ver con quién terminan en la cama y al día siguiente, como si nada. Hay incluso lugares en los que señoras van y buscan jóvenes solteros que están dispuestos a tener relaciones sexuales sin compromiso y al día siguiente como si nada pasara. Qué tremendo, porque estamos viviendo una realidad dura, confrontante, una realidad retadora. Pero ante toda esta realidad, ante estos pecados que ahorita estamos mencionando, existe una forma de hacer una tregua. Y por ello es que nos vamos a ir a nuestra siguiente sección, que es tregua, donde te voy a dar algunas recomendaciones concretas para justamente tener misericordia conmigo y con el otro ante los pecados sexuales. Vamos entonces a tregua, porque estamos escuchando el cruce de vías a través de Valora Radio y quiero saludar y mandar mensajitos brevemente en la siguiente sección. Continuamos, soy Jessica Lleros y estás escuchando Valora Radio. Deja de pelearte con la vida diaria. Escucha estos prácticos consejos y consigue tu boleto directo al éxito. Aquí está la tregua del día. Muy bien, pues en la tregua del día de hoy te quiero platicar acerca de qué podemos hacer nosotros como católicos para tener esta castidad heroica, para conquistar estos pecados sexuales y que entonces podamos ser ejemplo e inspiración para el otro. De entrada te puedo decir que lo que necesitamos urgentemente es justamente ser coherentes y ser congruentes. Conocer nuestra fe para poder defenderla, no yendo y atacando a medio mundo que consideramos que se está equivocando, sino con el propio testimonio, con el propio ejemplo. Muchas personas en el mundo que desconocen el amor de Dios, que no conocen a Dios, que no tienen la fortuna de tener esta fe que tú y yo compartimos, lamentablemente, pues caen en este hermetismo espiritual, en el que, bueno, pues, mejor dicho, caen fuera de este hermetismo espiritual en el que nosotros creemos que solamente los católicos que vivimos en castidad nos vamos a salvar. Lamentablemente no, y no lo sabemos, no sabemos quién se va a salvar, quién no sabemos si hasta cierto punto personas que caen en esta inmoralidad sexual pues tengan hasta cierta justificación por las heridas que vivieron, esta prostituta, ¿no? Jesús miró y sabía, conocía su pasado, conocía de dónde venía su estilo de vida, y ante ello fue misericordioso, ¿no? Entonces, esta conquista tiene que empezar por nosotros. Esta mirada de misericordia tiene que empezar por mirarme a mí con misericordia, para entonces darme cuenta de que sí hay miseria en mi corazón y de que esa miseria en mi corazón me tiene que llevar a empatizar con las personas que me rodean, sabiendo que todos traemos estas heridas y que todos nos podemos equivocar y cometer errores que lastiman a los demás, ¿no? Antes de continuar con esta castidad heroica y esta conquista que te voy a proponer, quiero mandar saludos a Roger Bárcenas y a Isabel Gutiérrez. Lamentablemente ahorita me quedan ya unos 5 minutitos para despedirme, pero quiero agradecerles estos comentarios porque definitivamente es necesario estos temas y les quiero pedir que nos ayuden a compartir. A ustedes y a todas las personas, 35 que en este momento están conectados, 32 que ya le dieron like, ayúdenos a darle clic a esta flechita de aquí abajo para ser más las personas que podamos unirnos
a este plan, ¿no? A contagiar este querer vernos con misericordia. ¿Por qué? Aquí está la clave y esta es la tarea que todos tenemos. La tarea es justamente ser capaces de encontrarnos con un Dios que nos haga saber la importancia de no fallarle. ¿Por qué? Porque cuando conocemos y nos encontramos con Dios, tenemos esta experiencia que nos humaniza. Y entonces, ante esta experiencia que nos humaniza, nos dejamos seducir por este Dios que nos ama y nos reconocemos incapaces o nos reconocemos, ahora sí que luchones y guerreros para evitar fallarle, por este amor que nos tiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber que la victoria es posible. Saber que la castidad es cosa posible. Aunque el mundo te venda que eso no es posible, que es una necesidad esto de la sexualidad activa. Y bueno, pues yo te diría, creo que nadie ha muerto por falta de relaciones sexuales. Entonces, como tal, una necesidad para vivir no es. Una necesidad en el matrimonio sí es. Porque una persona sin relaciones no se muere, pero un matrimonio sin relaciones, sin intimidad sexual, sí muere. Porque es necesaria esa conexión sexual, esa conexión, esa intimidad, esa entrega total. La victoria es deseable. No solamente tiene que ser porque nos conviene, porque Dios nos invita a hacerlo, porque ya tengo razones incluso racionales a nivel químico en mi cerebro para hacerlo, sino que se desea porque entonces purifico mi corazón, porque entonces se me antoja elegirte en exclusividad a ti, esposa, porque solo contigo quiero entregarme en totalidad, porque entonces se me antoja vivir en castidad. Saber y reconocer en mi persona y en tu persona cuándo somos fértiles y cuándo no, para entonces decir sí o ahorita no, me espero y te abrazo con ternura. No sé si recuerdas, pero esta prostituta pasó del enojo de ver cómo trataban a Jesús a la ternura de mirarle con esa paz y esa integridad de no depende cómo me trates tú para yo saber lo que valgo, saber quién soy y quiénes somos tú y yo. Necesitamos reconocernos como estos hijos de Dios, hijos de rey, príncipes, porque somos hijos de rey. Y ante este lugar que se nos da en la creación de príncipes, de hijos de Dios, reconocer que mi dignidad es necesariamente defendible, ¿no? Necesito defender mi dignidad y defender la dignidad del otro. Y los pecados sexuales atentan directamente contra el valor de la persona porque lo cosifican. Entonces, la victoria es deseable, la victoria es urgente, la castidad, esta victoria, este heroísmo en cuanto a la castidad es urgente. Necesitamos limpiarnos de estas impurezas para poder mirar con esta mirada misericordiosa y pura al otro, al ser amado. Y entonces, cuando me llegan las ganas de caer en el yo quiero y deseo este placer sexual, le pido a este Dios la fortaleza, porque Dios es orden, de ordenar mis pasiones, de sanar lo que llevo dentro y que es lo que me empuja a querer vivir todo el tiempo en éxtasis, en este orgasmo, en este éxtasis que lamentablemente muchas veces es lo que lleva a más y más y más, porque así funciona nuestro cerebro. Empezamos por pequeño placer y luego vamos buscando más y más y más hasta llegar a situaciones que deshumanizan. Ahí tenemos esta situación de personas que tienen relaciones sexuales transespecie. Ser humano con un animal. Dices, ¿en qué momento? Bueno, así es el cerebro. Busca más y más y más. Ahí está la importancia de saber que esta moral sexual tiene un peso gigante. ¿Por qué? Porque la mente, el ser humano, con esta perfección que Dios nos dio,
tiene alcances que no podemos dimensionar. Es por eso que es necesario, entonces, tener armas espirituales. Armas espirituales, frecuentar los sacramentos. Y si no es para mí y necesito ver con misericordia a mi hijo, a mi esposo, a la persona que amo, entonces tienes armas espirituales para ayudarle, la oración de intercesión. La oración de intercesión. La capacitación todos los días, conozcamos más, investiguemos más, conozcamos más, es necesario. Esta es otra enorme recomendación. Y aquí es donde voy a parar para también decirte que es necesario que nos preparemos y que conozcamos. Y qué mejor que hacerlo, esta es la maleta del abuelo, los testigos del Señor Jesús. Testigos del Señor Jesús, de aquí tomé el fragmento de la prostituta. Es un historiador, Enrique Ponce de León García Diego, que justamente él, como sacerdote e historiador, mira cada uno de los pasajes en donde están estos personajes específicos y estratégicos y te lo comparte de una manera muy amigable, para que entonces seas capaz de darte cuenta de cómo Jesús interactuaba con las personas y entonces poder imitarle, ¿no? Es necesario que miremos con misericordia, que imitemos la mirada de Dios hacia los demás y hacia tu propio corazón. Y que entonces a partir de esa mirada sepamos que Dios ama al pecador, mas no al pecado. Y entonces, la buena noticia del día con la que quiero cerrar mi programa del día de hoy es decirte, todos somos pecadores, pero a todos nos ama este Dios de amor. Y justamente nos invita a no volver a pecar, a mirarnos con esa misericordia, a aceptarnos con humildad, pecadores, pero también merecedores de esa fe y esa misericordia de Dios que nos va a llevar a tener la experiencia de Dios en nuestra vida, que nos mueva a no querer ofenderle más, que nos mueva a ver en el otro ese otro Cristo que sí se puede equivocar, pero que eso no le quita dignidad. El pecado no quita dignidad, porque eres digno, pero sí limita esa libertad que Dios nos dio para vivir en plenitud. Gracias por compartir este video. Gracias Estrella Luna, gracias Karen García, que agradece el tema. Gracias a ti. El próximo martes en punto de las 9 de la mañana estaremos encontrándonos de nuevo. Soy Jessica Lleros. Hasta la próxima. Sean felices y de verdad muchas gracias. Gracias por permitirme hablarnos al corazón. Atención pasajeros, favor de prepararse. Hemos llegado a nuestra última estación. No olvide tomar sus pertenencias y buscar siempre un enriquecedor Cruce de vías.